muchas gracias, Laia, por estar por aquí, por dedicar estos Sí, a momentitos. ti. Estaba un poco introduciendo el tema, que además tengo por aquí tu libro, el cual, vamos, recomiendo como Biblia, por favor, a todo el mundo, porque creo que es un bestseller, es buenísimo. Y sí que a partir de ahí también como que te plantean, ¿no?, las cosas, de decir, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué se está mirando tanto estos embarazos normales, ¿no? Yo creo que hoy vamos a hablar de un tema que creo que quizá a alguna gente le puede chocar, porque, bueno, eso de saltarse las pruebas, pues como que suena un poco ¿no?, a salir un poco del sistema, pero creo que es importante pues hacer una pequeña reflexión. Si quieres contar un poco, Laia, quién eres para las que se conocen por aquí y no te conozcan, que no creo, pero bueno, por si acaso, preséntate y así ya introducimos el tema. Bueno, pues nada, soy Laia Casadevalli, soy matrona, docente, divulgadora científica, activista, he escrito este libro que has enseñado para ayudar a las mujeres a poder tomar decisiones informadas. Y nada, hoy vamos a hablar pues eso, ¿no? Del abuso de pruebas que se realizan en nuestro contexto en los embarazos normales Sí. y que muchas de ellas podrían ser prescindibles, ¿no? Entonces, bueno, de entrada sí, partir de la base de que aquí tenemos un sistema muy medicalizador, muy intervencionista del embarazo, parto. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que realizamos, o sea, vemos a las mujeres embarazadas, el sistema las ve como una bomba de relojería, una Total. potencial bomba de relojería. Eh, y bueno, y lo que hacemos es realizar muchas pruebas porque creemos que así pues ofrecemos más seguridad, ¿no? Y que al final esto pues repercute en mejores resultados, pero no es así, es al contrario. Sabemos por evidencia científica que en un embarazo normal menos es más y mejor. Entonces, porque partimos de la base que no estamos enfermas, somos mujeres sanas, con la mayoría de las veces, hablo de normalidad, que somos el 80 y pico % de las mujeres. Entonces, partimos de la base de que no estamos enfermas, que es un proceso fisiológico, nuestra vida sexual y reproductiva, el embarazo y el parto. Entonces, realizar muchas intervenciones se ha visto que repercuten negativamente en los Claro. resultados. No, no positivamente como o sea, como algunos creen, ¿no? Que como a veces da la sensación de como más ecografías, más pruebas, tal, pues tienes más sensación de seguridad. Pero es al contrario, porque esto aumenta el riesgo de intervenciones en el parto y no mejora los resultados maternos y perinatales, ¿no? Claro, Y yo como creo ejemplos que tenemos países como el que nos hemos formado, por ejemplo, o incluso países con menos intervenciones, los países nórdicos. En Suecia, por ejemplo, pues realizan una sola ecografía antes del embarazo y un solo análisis de sangre, nada más. Y sí. Suecia tiene los mejores resultados perinatales del mundo. Entonces, esto nos dice claramente que, que con muy poco, pues conseguimos muy buenos resultados, ¿no? Y al contrario, países muy intervencionistas, pues que tienen resultados nada buenos. Entonces, como por ejemplo es Estados Unidos o otros países así con tasas más altas de intervenciones, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso, tenemos que ser críticos y cambiar un poco la mirada que tenemos aquí, que es eso, ¿no? De ver el embarazo y el parto como si fuera un proceso eh, patológico, ver a las mujeres como si fueran, o sea, como un potencial riesgo siempre, ¿no? Y, y cambiar un poco esta perspectiva de todo. Claro, además No que sé. es que es muy importante eso, ¿no? Porque es esa falsa seguridad. Al final estamos como mirando y mirando y mirando y pensando así, esto está bien, pero estamos todo el rato buscando el problema. Yo eso contaba un poco en la introducción, que al final cuando miras algo tanto acabas viéndole un fallo, Claro, porque nada es sí, sí, perfecto, obviamente. sí, Y sí, es sí, verdad sí. que, vamos, por lo menos el sistema privado encima pasa a ya hacer analíticas, ecografías y pruebas ya por saturación. O sea, yo creo que eso es algo que, claro, como sistema debería de cambiar, pero claro, como mujer, pues también tenemos que ser conscientes, ¿no? De que a lo mejor no tengo que pedir esa ecografía, porque eso sí que yo lo vivo, ¿no? Que muchas veces, ay, pues yo quiero ver al bebé para ver cómo está, ¿no? Como que estoy todo el tiempo también pensando, porque obviamente me han inculcado eso,
de que algo va a salir mal. Sí, 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 sí. Sí, sí, bueno, a ver, si el sistema nos ve como un potencial riesgo, es muy difícil que Claro, las mujeres confiemos en nuestros cuerpos, ¿no? claro. Entonces es normal que las mujeres necesitemos siempre como aprobación de algo externo, de que todo dentro nuestro funciona bien. Y en realidad no necesitaríamos tantas historias externas, sino que si nos escucháramos más, pues tendríamos las respuestas, ¿no? Muchas veces. Y, Claro. y bueno, en fin, que tampoco sabemos que, por ejemplo, las ecografías obstétricas pues no pueden diagnosticar todo. Es una herramienta muy potente, pero que muchas veces al final también es una herramienta subjetiva que tiene margen de error y que, bueno, yo misma me he encontrado malformaciones, muchas malformaciones que no han sido diagnosticadas en embarazo a pesar de las ecografías, o al revés, cosas que se han diagnosticado en ecografías y han causado una ansiedad tremenda Claro. durante el embarazo a la madre y al final no ha sido nada. Entonces, bueno, por eso que lo ideal sería ceñirnos a las pruebas necesarias, imprescindibles y que están basadas en evidencia científica y no Claro. abusar de todas estas intervenciones. Por ejemplo, ecografías, ¿no? Para ir un poco viendo cada caso. ¿Cuántas ecografías son realmente las recomendadas? Hombre, porque a mí, la verdad, una ecografía en el embarazo me parece muy poco. No sé tú qué piensas. Quizás No, una es un a mí me poco. parece bien el sistema británico que Sí, ofrece dos. A mí me parece muy correcto. Por ejemplo, si nos vamos a los nórdicos, Noruega, Suecia y tal, es una ecografía, solo la morfológica, si todo va bien. a las 20 semanas, Pero ¿no? La de las a 20. las 20 semanas, exacto. Bueno, se hace entre, sí, las 18, 22. Sí, alrededor. Entonces, a mí me parece correcto el hecho de hacer dos, la de del primer trimestre, 12 semanas, Ujú. y la de las 20 semanas. La de las 12 semanas, eh, más que todo para saber la implantación, Sí, si el bebé está bien, o sea, si hay latido, si no. También si quieres hacer el cribaje del síndrome de Downs y de Edwards, que esto igualmente en estos sitios donde hacen una ecografía hacen el cribado, pero lo hacen más tarde. Y o sea que bueno, que está bien, también pienso que para las mujeres pues eso, ¿no? A las 12 semanas les da un poco más de tranquilidad de saber que que todo va va sobre para adelante. ruedas, sí, sí. Ujú, ujú. Y la de las 20, evidentemente, la más importante es la de las 20. La que tiene evidencia más sólida es la de las 20 semanas, que es la morfológica, donde se miran, pues eso, ¿no? Si hay algún tipo de malformación, la implantación de la placenta, etcétera, el crecimiento, etcétera. Claro. O sea, ya a partir Entonces, de con ese... esa. Perdón, perdón, dime. No, no, dime, dime. Digo eso, que haríamos esa ecografía y a partir de las 20 semanas ya no veríamos al bebé más hasta el nacimiento. Así es. O sea, bueno, así funciona en la mayoría de países desarrollados, ¿no? Y de hecho la revisión Cochrane nos dice que realizar ecografías más allá de las 24 semanas de gestación no aporta ningún beneficio en cuanto a resultados maternos y perinatales. Y tenemos estudios posteriores que analizan esta ecografía del tercer trimestre sistemática como realizamos aquí en España Sí. y no aporta beneficios y por el contrario aumenta el número de inducciones y cesáreas, que es lo que nos pasa, ¿no? Que tenemos muchísimas inducciones por culpa de esta ecografía del tercer trimestre donde nos encontramos con bebé supuestamente pequeño, bebé muy grande, mucho líquido, poco líquido, historia que al final pues no cambian los resultados porque se ha visto que sí que aumentan las inducciones y las intervenciones, pero los resultados acaban siendo los mismos. Y esto lo Claro. dice la evidencia, no lo digo yo. Sí, Entonces, que no se salvan entonces bebés por estar no, mirando, que es lo que hay no se que. salva, no, exacto, no hay menor riesgo, o sea, no hay menor mortalidad perinatal, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es algo para plantearnos qué Sí. estamos haciendo, ¿no? Te Claro. hace la cabeza porque, vamos, pensar que se hace ecografía no solo a 34, o sea, se hace 34, 36, 38, 40, o sea, Bueno, en el es que tercer este es el trimestre. tema. Y si vas a la privada, ya no es solamente la del tercer trimestre, sino que además te hacen una mensual, que esto es que a mí o sea, además esto carece de ética incluso, porque sabemos, a ver, ya hace años que la FDA
de Estados Unidos o sea, nos alertó de que la ecografía obstétrica era una herramienta segura si se utilizaba bien y en los tiempos de exposición adecuados. ¿Por qué? Porque al final es una herramienta que emite calor, radiaciones que se ha visto que producen cavitaciones en los tejidos. No sabemos qué implica esto a nivel, a nivel de Claro. largo plazo, pero bueno, que tenemos que ir con cuidado. Hay muchos statements, como se dice, muchos Bueno, eh, una palabra en en inglés. español, hay muchos Resu- informes Sí, informe, publicados de la resultados. Sociedad Canadiense de Obstetricia y Ginecología, de la Sociedad Americana, de la FDA, o sea, de muchas sociedades científicas, Sí, de la Sociedad de Radiología Americana, etcétera, que alertan de esto, de que debemos utilizar esta herramienta muy bien y no abusar de ella. Porque por el momento sabemos que es inocua, pero sí se realiza, sí se utiliza claro. adecuadamente. Y no hay estudios que evalúen el abuso que estamos realizando de hacer ecografías mensuales. Esto no tenemos estudios para saber cómo implica esto a largo plazo. Es Total. decir, que tenemos que ser cautos, principio de precaución. No. Pues sí, pues yo creo que eso al principio no se tiene y además ya te digo, algunas mujeres son las que lo piden, ¿no? Porque yo creo que no se les ha hecho consciente de que realmente estas ecografías a priori pues son inocuas, pero no lo sabemos 100%, entonces sí que... Bueno, por eso hay muchos comunicados en contra de la ecografía emocional, digamos, Claro, la ecografía 3D, 4D, 5D, estas ecografías que no tienen fines médicos ni diagnósticos. claro, Aquí hay un dilema ético importante porque es esto, no hay un beneficio a nivel médico y en cambio pueden haber riesgos potenciales y esto pues se tiene que valorar bien y las mujeres no son conscientes de ello, ¿no? Tampoco se las informa. claro, que eso te iba a Entonces, decir, seguramente no les ha informado de que al final estoy haciendo sí, una prueba totalmente necesaria por el hecho de sí, ver al bebé cuando, mm, bueno, pues todavía no es el momento de verlo, hay que sí, esperar un sí, sí, poco y sí, que tiene, puede que tenga riesgo. Al final, bueno, yo creo que, no sé porque no lo he vivido, pero seguramente tendrían que firmar un consentimiento informado, ¿no? De decir, bueno, estos sí, son los sí, sí, riesgos y quizás si sí, tú quieres correrlo, pues está en tu decisión. Al final es eso. sí, Yo sí, creo sí. que pasa que también es lo importante el dar esa información, decir, yo te puedo hacer la Y que ecografía, decidan. pero que sepas que tienes que elegirlo y quizás Exacto. pues muchas se plantean, oye, pues quizás no, ¿no? Exactamente, sí, sí. Pero bueno, eso haría falta al menos un consentimiento informado adecuado para que se pudiera decidir con libertad, ¿no? Total. Y aparte y luego también el tema de ecografías, ahora también está de moda en la pública, incluso aquí en Cataluña, a la que llegas a las 40 semanas te hacen ecografías de control. Sí, A la 40 semana, 41, y digo, pero ¿para qué? O sea, ¿qué evidencia hay detrás de esto? O sea, claro, y aquí empiezan también, o sea, aquí hay mucho más riesgo de inducción también, muchísimo. porque pues esto, ¿no? Poco líquido amniótico, bueno, pues que es normal, poco líquido amniótico a final de la gestación sin otros factores de riesgo y no sería un motivo de inducción según evidencia. En fin, o bebé muy grande o, bueno, pues Yo, esto, ¿no? yo lo he notado últimamente por eso, ¿no? Porque dices, es que quizás estamos viendo cosas que no deberíamos de ver al final, ¿no? Y como la evidencia nos avala, yo sí que intento hacer consciente a las mujeres de que no se hagan tantas ecografías, que no hace falta, o sea, que las decline, ¿no? Que también, pues yo creo que es Claro, un mensaje de aquí, decir, mira, no, a mí no me hace falta que me la hagas, yo prefiero no hacérmela. Y ya está, y exacto, estaremos tranquilos porque si he llevado todo un embarazo normal, no claro. debería de estar ahora mirando desde la 38 a ver Bueno, dónde está y el es que la fallo. cosa, es que no va a cambiar nada. O Ah, bueno, sea, es que lo bueno de todo esto es que no va a cambiar nada que sepas si hay más líquido o menos líquido, un bebé grande. O sea, no, la evidencia nos lo dice, que no cambian los resultados, al contrario, aumentan las intervenciones, que esto conlleva unos daños consigo, total. pero no cambia nada. O sea, no vamos a poder mejorar estos resultados, al contrario, van a ser los mismos. Entonces, pues, ¿por qué vamos a preocupar a las mujeres innecesariamente al final de la gestación sin necesidad? Para Deja, nada, no tiene sentido. claro,
Y pues, En fin. otra cosa que quería también hablar del tema de las analíticas, ¿no? Porque eso también Ujú. creo que es abusivo total, o sea, esos brazos pinchados todo Se el rato. realizan, sí, en España se realizan 3 analíticas rutinarias, según la Organización Mundial de la Salud o guías de práctica clínica como las NICE, Sí, deberían ser solamente 2 como máximo. Una al primer trimestre y otra pues en el segundo o tercer trimestre del embarazo, ¿no? Pero no es necesario hacer 3 analíticas tampoco. Aquí aprovechan de hacer 3 porque se realiza la prueba universal de los Sullivan claro. en el segundo trimestre y aprovechan la excusa para hacer esta prueba a todas las mujeres, ¿no? El O'Sullivan es otro tema, Mm, otro sí, tema. sí. O sea, Otra prueba discutible, sí, sí. total. No, yo creo que Mm. muchas mujeres no saben que esta prueba es totalmente prescindible. O sea, creo que muchas mujeres no se plantean. De hecho, es algo que algunas como que sienten que no van mucho con ella porque todo ha ido bien y como que no se la quieren hacer, pero claro, al final acaban cediendo pues, bueno, por la recomendación del profesional que le esté acompañando. Yo creo que Sí. eso sí que hay que dejarlo claro, Laia, de que tú cuentes un poco esa evidencia detrás de ese cribado universal a todas las mujeres para ver si tienen diabetes. Bueno, pues hay 2 formas de cribar, que es el cribado universal, que es el que utilizamos aquí, de cribar a todas las mujeres independientemente de si tienen factores de riesgo o no, o tenemos el cribado por factores de riesgo, que es el que utilizan en Inglaterra, por ejemplo, o otros países nórdicos. Uh -huh. Y básicamente la diferencia es que el cribado sistemático está dentro de un paradigma de medicalización del embarazo y parto. Vemos a todas las mujeres con potencial riesgo de diabetes, ¿no? Siempre las vemos como una bomba de relojería. En cambio, la otra mirada es más desde la normalidad, es decir, si eres una mujer sana, tienes un embarazo normal, haces ejercicio, comes sano y tal, pues difícilmente vas a tener, o sea, vamos a mirarte como si estuvieras enferma, ¿no? Entonces, de entrada, si no presentas factores de riesgo, nadie te haría la prueba de forma rutinaria. Solamente cribaríamos a las mujeres que tienen pues obesidad, antecedentes de diabetes, un embarazo anterior con macrosomia o diabetes gestacional, etcétera. Entonces a mí me parece más adecuado Total. realizar el cribado por factores de riesgo, ¿no? Y no el cribado universal, porque claro, muchas mujeres se llevan esta prueba que al final no es muy agradable, ¿vale? Claro. Y es pasar una hora allí esperando, etcétera, sin necesidad, ¿no? Y hay otras formas hay otras Claro, porque alternativas también, en no hay caso, justificación, al final yo creo que lo que tenemos es que hacer las pruebas con justificación de que realmente te mm, está sirviendo de algo. O sea, es que hacer una sí, prueba, eso como tú dices, que es desagradable, muchas mujeres vomitan, sienten náuseas, mm, que les sienta mal. Aparte de que se pueda diagnosticar una diabetes que quizás no sea para esa mujer, pues claro, mm. hay que dar una razón. ¿Y cuáles son las alternativas que se podría hacer? Pues tenemos varias. Ahora mismo, a raíz del COVID, se cambió la estrategia del cribado, al menos Sí. aquí en Cataluña, en algunos sitios, porque cada uno hace lo que le da la gana. Pero en algunos sitios cambiaron el cribado, sigue siendo cribado universal, pero ya no hacían el O'Sullivan, sino que hacían una glucosa basal y Ujú. junto con una glucosilada en el embarazo. O sea, un solo análisis de sangre normal y de allí extraían estos 2 parámetros para establecer si había una Vale. posible diabetes gestacional o no. Entonces, esto ha funcionado bastante durante este tiempo y algún sitio aún siguen haciéndolo. Sí. También hay la alternativa de hacer eh, una glucosa postpandrial, que es decir, sería hacer un buen desayuno o merienda, o sea, sustituyendo el líquido ese Claro, malo, por sí, por comida, comida, ideal. exacto, y a la hora pues ver cómo son los resultados y que es más, yo creo, más sensato, ¿no? Con comida normal. Claro, y eso se Eh, haría en casa, porque eso alguna vez me lo han sí, se preguntado, puede si hacer en se casa, lo sí. hace en Se casa. puede hacer en casa, en la farmacia, Sí, 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 sí. Hay algún estudio de ello, con comida.
Claro, Y después el perfil glicémico. También está la opción de hacer un perfil glicémico, que es con una maquinilla de estas de diabéticos, sí. pues pincharte el dedo durante unos 3 días mínimo, una semana, después de cada comida, una hora después de cada comida y en ayunas para ver cómo Ujú. procesas tu dieta habitual. Y me parece también más acurado, ¿vale? Más Claro. preciso, porque claro, es con tu dieta normal, no estás haciendo una sobrecarga ni nada, sino que estás monitorizando con tus hábitos normales a ver cómo están tus niveles de Claro. glucosa. Sí, Aunque es una intervención que yo no creo que sea necesaria monitorizar durante una semana a una mujer sana sin factores de riesgo. Es decir, yo creo que el perfil glicémico pues está más indicado en mujeres que les ha salido, por ejemplo, el O'Sullivan alterado, para confirmar si hay una ujú. diabetes gestacional real o no, o mujeres que tienen factores de riesgo y no quieren realizar La el curva larga. exacto. Bueno, es que eso es otra, o sea, es que si todo fuera los Sullivan, pero es que después de los Sullivan encima te pasas a otra prueba que son Sí, 4 horas en sí, la que la sobrecarga de este mm, líquido es brutal y sí, además es que yo sí que he notado que me han contado, y yo que no lo puedo creer, que se repite, la han repetido algunas veces 3 y 4 veces sí, sí, durante el sí, sí. embarazo. Es No, como, no, es sí, tremendo, sí, sí. pero y esa Pues la eso. repetición, yo es que no lo entiendo, la Y verdad. hay la opción de no hacer nada, como hemos hablado, si no tienes factores de riesgo ni ningún tipo de antecedentes, nada, pues no hacer nada, que es lo que se hace en muchos Claro. países de nuestro alrededor. Claro, es que al final yo creo que es eso, que yo creo que no, nuestra recomendación un poco sería de que si hay algún factor de riesgo, Claro, si de verdad tienes, pues eso, pues a lo mejor hacer poco ejercicio, tienes esa obesidad o tienes algún familiar con diabetes, entonces ahí sí que tendríamos que mirarlo bien, exacto. obviamente. Y aquí pues tienes todas estas alternativas. Y si no tienes factores de riesgo, pues en teoría no tendrías que hacer nada. Esta es Dicen por la... aquí, no me hice la curva de azúcar, pero a cambio tuve que estar 2 meses con pinchazo en el dedo durante 3 días en semana. Pero eso que es castigo, Esto es ¿no? una Eso es un poco borrada. castigo. Claro, esto es tratarla directamente de diabética gestacional sin nada. Y esto es violencia obstétrica. Al final, a ver, ¿qué justificación hay detrás de esto? ¿Qué evidencia científica? Es que esto es un castigo, como tú has dicho. Es que es así, suena eso, vamos a pincharse, perdona, o sea, que pincharse el dedo, no, yo lo he pinchado muchas veces, pero vamos, que no es No, algo nada agradable. no, no, no es agradable, exacto. Sí, sí. Qué barbaridad. Y de pruebas, ¿qué más? Después está la prueba del estreptococo, el famoso estreptococo, otra prueba con Otro polémica, sí, sí, sí. total. Sí, yo Bueno, de eso sí que tengo hablamos en particular en directo con Susana del Centro Maternalia, porque también es a raíz de verlo en tu libro, de la evidencia y de ver un poco eso, de que realmente la prueba, a mí lo que más me chocó es que la prueba se hace en la semana 36, 37 y y ya ahora no es no válido. se vuelve a repetir, estamos dándolo por negativo cuando esa virus Es muta. O sea, cambiante, sí, 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 ¿qué sí. estamos La haciendo, Laia? bacteria, sí, la bacteria es cambiante, es decir, es que el cribado no tiene ningún Bacteria, tipo, el perdón. cribado actual que tenemos no sirve para nada. Y de hecho, tenemos evidencias raudales que nos dice que este cribado no sirve para nada. Entonces, ¿por qué? Porque es esto, la bacteria es cambiante, es decir, hoy la tienes y la semana que viene no está presente. Entonces, tú te has quedado con una etiqueta que puede ser equivocada Claro. y puedes recibir innecesariamente antibióticos o no recibirlos y quizás si los necesitarías. Entonces, el cribado que tenemos a día de hoy no sirve para nada. Serviría si tuviéramos un cribado que no existe a día de hoy, que el día mismo del parto Claro, te porque pudieran no. hacer el cribado y supieras exactamente si eres positiva o negativa en ese momento. Entonces, sabemos que al menos no recibiríamos antibióticos innecesariamente, que a día de hoy el 99 y pico de mujeres, el 99%, más del 99% de mujeres y bebés reciben estos antibióticos de forma innecesaria. Y Perfecto. esto está publicado en el British Medical Journal. O sea,
es brutal el abuso que hacemos de antibióticos innecesarios a raíz de esta prueba. Y esto tiene repercusiones muy importantes, porque hasta hace muy poco no sabíamos de la importancia de la microbiota intestinal, pero desde el año 2014 sabemos que la microbiota intestinal tiene un papel relevante, muy importante, clave en nuestra salud presente y futura. Y que estas mujeres que han recibido antibióticos innecesarios, estos bebés que han recibido antibióticos innecesarios, pues Se altera toda les la estamos microbiota. exponiendo a otras enfermedades mucho más peligrosas incluso a Claro, corto y largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, se tiene que valorar muy bien el riesgo-beneficio de realizar una prueba, ¿no? Y por eso no se realiza esta prueba en muchos países de nuestro entorno, una vez más, porque es una prueba que, bueno, pues tiene una controversia importante. Además, que nos dice, hay muy pocos estudios sobre la administración de antibióticos por el Streptococcus agalactiae del grupo B. La revisión Cochrane mismo nos dice que reduce la administración de antibióticos, reduce la infección temprana, pero sí. no reduce el número de muertes por esta causa. Entonces, bueno, eh, Es que, bueno, es algo que deberíamos valorar muy bien si realmente es coste efectivo y si realmente es necesario, si realmente causamos más daños que beneficios o, bueno, que valdría la pena revisar bien esta práctica porque somos de los pocos países que seguimos realizándola sistemáticamente. totalmente. Además, yo creo que es algo importante porque mujeres que tienen que ingresar incluso antes en el hospital por tener que poner el antibiótico, o sea, se modifica o se Sí. puede llegar a modificar ya del parto y como tú dices, al final estos antibióticos que a priori están protegiendo al bebé, Mm. resulta que lo que pueden es causar problemas a largo plazo y esta Sí, microbiota, de sí. hecho, habíamos visto que incluso podía tener problemas de mastitis, o sea, que Sí, la que madre, ese sí, sí. pecho, esa microbiota también que está ahí, pues también se Sí, puede ver sí. alterada. A Entonces, ver, los antibióticos son medicamentos muy necesarios, importantes y, por supuesto. o sea, pero si los utilizamos bien y no podemos olvidar que España es el primer país de Europa en consumo de antibióticos, Qué fuerte. sin razón epidemiológica que lo justifique. ¿Y por qué? Pues porque abusamos muchísimo de los antibióticos en este país y solo mirando el parto te das Claro. cuenta del abuso innecesario del embarazo y el parto en este país. Fíjate que, por ejemplo, por el estreptococo del grupo B, Sí, ¿cuántos antibióticos? Ponemos antibióticos a un 25% de mujeres y la mayoría serán innecesarios, total. ¿vale? Cuando hay una bolsa rota, aquí se administran antibióticos y no hay evidencia que demuestre que eso es necesario. Al contrario, no se deberían administrar antibióticos profilácticos por la rotura de bolsa sin factores de riesgo. Y esto lo dice la Cochrane. Ya. Eh, por, por o sea, yo qué sé, cuando nace el bebé, la pomada oftálmica, antibiótico Bueno, profiláctico de los ojos. O sea, estamos abusando de los antibióticos que da miedo. Claro que luego sí. tenemos resistencias y en el año 2020, 2050 la OMS estima que moriremos más de resistencias antibióticas que no de cáncer, por ejemplo. Es muy O sea fuerte. que tenemos un problema y España, repito, es el país número uno de Europa que consume más antibióticos. Seguro, O sea que además lo que te tenemos digo, que, que se ve porque tenemos, aquí matamos, yo digo, matamos moscas a cañonazos. sí, Aquí sí, todo sí, venga, antibióticos, además antibióticos de alto espectro, que encima son sí, súper fuertes para una bacteria en concreto y venga, lo mismo para todos. Pone por aquí, sí. recomienda el ajo en vagina, tomar probióticos para evitar que salga positivo y no recibir antibióticos innecesarios. Yo creo que la recomendación es no te hagas el test, ¿no? Laia, no sé tú qué piensas, pero vamos, yo es que no pienso que ese cribado, yo personalmente no sé si tú te lo has llegado, bueno, todavía no te toca, No, yo no. yo no me lo No, haría. yo no, pero yo porque paro en casa. Pero entiendo que cuando pares dentro del sistema tiene que ser difícil porque, Ya, claro, depende del protocolo que vayan a utilizar contigo después. Si va a ser un castigo ya. como con el O'Sullivan, ¿no? Van a Mm. castigarte después por ello si no te has hecho la prueba o van a castigar a tu bebé con más analíticas de la cuenta o más pinchazos para ver si, ¿sabes? O sea, es que no sé, depende, es complicado
completado, sí. Tomar una decisión cuando el sistema te empuja a esto y tienes que parir dentro de este sistema. Al final dependerá mucho de qué profesionales te encuentres allí dentro, qué protocolos hay en este hospital, etcétera. Es decir, no es una decisión fácil, ni mucho menos. Nada, Yo, nada. por ejemplo, que paro en casa, a mí sí que evidentemente no me lo voy a hacer porque a mí nadie me va a molestar con ello, ¿no? Pero claro, si Claro, pares no, en un hay que tenerlo muy hospital, claro y decir, sí, vale, yo tomo esta decisión y después si viene algún castigo, alguna riña o alguna cosa, pues yo sigo segura de lo que yo claro, he sí, sí. decidido y actúo en consecuencia y ya está. Y al final, pues nadie, o sea, porque los pediatras pueden pensar, bueno, pues hacemos el test para ver si tiene o Ujú. sea, lo que hay que intentar es decir, no, no, es que yo he tomado esa decisión para que al bebé se le deje tranquilo Sí, sí. también, obviamente. Claro, en un mundo ideal, si viviéramos, en este caso, por ejemplo, Inglaterra, que allí se respetan mucho las decisiones de las mujeres, pues si tú Sí. decides que no es no y nadie te va a molestar, pero Mm, aquí sabemos que cuando sales del protocolo, pues depende de dónde vayas a caer, pues vas a tener problemas. claro, Depende de con quién, ¿no? De si te encuentras una buena matrona o una buena profesional que respete tus decisiones y te diga, pues muy bien, como adulta responsable que eres, pues puedes escoger lo que más te haga sentir segura, o puedes encontrarte coacciones y miedo o castigos por parte claro. de los profesionales. Claro, Entonces, porque bueno, yo con la información en mano, yo siempre doy la información y luego les digo a las mujeres que hagan lo que les haga sentir más segura, más cómodas, que se informen del sitio donde van a dar a luz, a ver qué ocurre si no te haces el cribado, si te lo haces, si sale positivo, si sale negativo, si, o sea, claro, valorar. claro, yo creo que al final es eso, ¿no? Ese cambio de la responsabilidad, como tú bien has dicho, la tiene la mujer o la tiene el Sí, profesional. Al final lo que tenemos claro. un poco que entender es ese cambio, ¿no? Es decir, Sí, los sí. profesionales y el sistema como está montado, es que yo como matrona me pongo, ¿no? Asumo que si a tu bebé le Sí. pasa algo, porque ese mínimo riesgo que hay, que creo yo que existe, está y tú no te quieres hacer la prueba, pues yo estoy asumiendo que ese bebé le pasa algo y es mi culpa, ¿no? Porque al Sí. final un Y no poco, funciona así, claro, no y no es así funciona para así. nada. Exacto. Y no es así, porque por ley, o sea, la ley, o sea, va a favor de las mujeres, o Claro, sea, los profesionales no tenemos la responsabilidad ni podemos decidir por nadie. Son las mujeres, con un buen consentimiento informado, quienes deben decidir y tomar responsabilidad de su propia salud y la de sus bebés. Entonces, si una mujer te dice yo no me voy a realizar la prueba del estreptococo porque tal, pues firmas un consentimiento informado y ya está, y ya no está. pasa nada. Igual Claro, como si lo haces y te ponen antibióticos y luego desarrollas problemas por culpa de estos antibióticos, también deberías haber firmado un consentimiento informado. Que esto es lo bueno, que hemos normalizado ciertas cosas y esto no hace falta un consentimiento informado, pero si total. sales de aquí, sí, pues no. El consentimiento informado es necesario en todas las decisiones que tomemos, ya sean las que van de acuerdo con lo que el sistema ofrece o Total. las que salen de lo que el sistema recomienda, ¿no? Claro, es que ese es el problema, ¿no? Que yo pienso que lo que me recomienden es lo mejor. Porque estamos también, ¿no? Un poco en ese paternalismo, ¿no? De Sí, que si sí, me lo recomiendan será porque es bueno para mí, eso ¿no? es, Y claro. choca mucho decir, oye, es que a lo mejor resulta que no es lo Sí, mejor sí, para ti, sobre todo individualizar, que yo creo que también tenemos que ¿no? Que como mujer decir, bueno, es que a lo mejor sí que lo es para Laia, pero no lo es para Marina. O sea, claro, sí, que en sí. ese sentido esas Y, decisiones las tenemos que tomar personalmente. exacto. Y es esperable que no todas tomemos las mismas decisiones. Que, a ver, si todas somos diferentes, Claro, es normal vale, sí, muchas mujeres van a seguir el protocolo, pero es normal y esperable que algunas de ellas no, porque no somos todas iguales, porque no tenemos el mismo grado de información, porque no, a unas nos produce seguridad una cosa y a otras otra. O sea que no importa y al final es respetar estas decisiones, sean cuales sean. claro, totalmente. Es que yo creo que o sea, en el parto como que se está empezando a tener un poco más claro, ¿no? Pero durante el embarazo Mm, seguimos un poco lo que me recomiende lo que haga, ¿no? Y al final tenemos que sí, replantearnos cada cosa y decir, bueno, es que esto realmente a lo mejor es para mí o no, o como tú dices, pues sí, sí, informarme para poder tomar una decisión y que se me respete, por supuesto. O sea, yo sí, creo sí, sí. que si no,
pues nos toca la lucha, ¿no? De estas mujeres que tienen las cosas más claras, que vayan abriendo caminos para que al final se vayan cambiando las cosas. Porque Sí, si sí, sí. no, pues claro, si nos seguimos conformando, si nadie dice, oye, que el exudado no me lo quiero hacer, oye, que la glucosa no Sí, me sí, sí. parece, pues se Claro, seguirá en ese sistema se de seguirá, sí, cocina. sí. Porque preguntaban por Y aquí, ay, perdón, dime. no, no, que iba a decir, la última prueba de la que hablar es la de las correas del final del Sí, embarazo. los No di monitores. que ibas a decir algo. No, que ponían por aquí que me resultaba curiosa la pregunta, claro, de las ecos, ¿no? Que dice, bueno, ¿y qué pasa si viene de nalgas? Y si un bebé decir, ¿cómo vemos esas cosas, no? Claro, porque te empiezan a Pues a entrar ver, los miedos. ¿cómo creéis que lo hacen en otros países? A ver, Claro, ¿dejan a los bebés en peligro, a las mujeres en peligro? Estoy diciendo que tienen mejores resultados maternos y perinatales que nosotros. O sea, tenemos que aprender nosotros de ellos, no ellos de nosotros. ¿Cómo lo hacen? Pues evidentemente las mujeres tienen controles con matronas, ¿vale? Durante todo el embarazo. La matrona, ¿qué hace durante todo el embarazo? Pues cada visita, pues existen las maniobras de Leopold, medir la altura uterina, etcétera. Es decir, la matrona toca con sus manos expertas a ese bebé en vale, cada visita. La matrona, en el momento que percibe que hay una desviación de la normalidad, ya sea en tamaño del bebé, en líquido amniótico, en altura uterina, cualquier cosa o en presentación, pues luego se hace una derivación para que se confirme con una ecografía obstétrica. Es decir, utilizamos este recurso para cuando es necesario, vale, pero no rutinariamente, ¿vale? Así es como lo hacía yo, pues en Inglaterra, en mis visitas de antenatal clinic, de claro. la consulta de primaria, pues Con el las mujeres metro, te vienen midiendo la y si barriga. y un día, pues mira, uy, este bebé me parece que está de nalgas. Voy a hacerte una derivación para comprobar que no esté de nalgas realmente, ¿no? O que sí, y luego ya se hacen planes. Entonces, haces la derivación y le hacen una ecografía a esa mujer. O este bebé me parece que es más pequeño de lo que debería ser porque la altura uterina es muy pequeña, porque la palpación tal, pues derivas a una ecografía para confirmar si hay un problema de crecimiento fetal, un CIR, etcétera. Es decir, no es que se abandonen a las Claro, no mujeres, es que diga, bueno, si es de alga ya veremos. No es es eso. que tenemos un concepto muy erróneo, sino que es utilizar nuestras manos, que al final os puedo decir que es mucho, o sea, si tienes unas manos expertas que han tocado mucho, es más fiable una mano como ecografía del tercer trimestre que una ecografía en estimación de peso, de líquido, de presentación, es mucho mejor que no una ecografía a final del embarazo. Y Total. más si estas mismas manos han ido tocando a ese mismo bebé, es decir, hay una continuidad, tú has ido viendo a ese mismo bebé crecer y esa misma barriga, puedes valorar el líquido, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú ya sabes dónde está implantada la placenta por la ecografía del segundo trimestre, si sabes que todo está bien y tal, lo demás se puede realizar a través de nuestras manos y utilizar solamente la herramienta de la ecografía en caso de necesidad. Claro, el problema es que como ahora se usan tanto las ecografías, pues ya se está perdiendo Hemos perdido la habilidad. habilidades. De hecho, aquí en España es el problema que muchas matronas no tienen habilidades con la palpación abdominal por el hecho de que confiamos en que ya le harán la ecografía y ya valorarán si hay un problema o no. Y nos limitamos a escuchar el latido o a medir la altura uterina, pero no tocamos barrigas de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde esta habilidad. Totalmente. Yo quería, antes de hablar de los monitores, que creo que es muy Mm, importante, quería verle el tema de tensión y peso, que también son mm. como pruebas que estamos todo el tiempo haciendo aquí y es una preocupación para algunas mujeres cuando ese peso está empezando a ser más alto o más bajo. Y bueno, ya os digo Uy, de el la peso, tensión, el de... peso, el peso. El peso, yo cuando llegué aquí, bueno, te debió pasar lo mismo. Me sorprendí de que pesaran a las mujeres en cada visita. Yo pensaba, pero ¿por qué hacen eso? O sea, ¿qué más da lo que pese la mujer y lo que hay engordado? Si la mujer come bien y hace... O sea, lo importante es el índice de masa corporal al inicio del embarazo, eso sí, o sea, solo deberíamos pesar a las mujeres en la primera visita de embarazo Claro. para establecer el índice de masa corporal y a partir de allí ver, establecer si hay un riesgo o no de obesidad o etcétera, ¿no?
que el peso está normal, olvídate del peso, nunca jamás tienes que volver a pesar a esa mujer. Claro, ¿Qué pero es que más hay da? mujeres que le riñen, que hay que ver que ha puesto mucho peso, que ha puesto poco, pero sin preocuparse, que además lo que tú dices al final, oye, me has preguntado cómo como, si hago ejercicio, si de verdad tengo una, Exacto. ¿sabes? Si Eso de verdad es estoy saludable. cultura, esto es cultura española total, la de pesar a las mujeres en el embarazo y en cada visita regañarles por si han engordado o no han engordado, cuando es totalmente irrelevante. O sea, lo único importante es el índice de masa corporal al inicio del embarazo. A partir de aquí, no tenemos que volver a pesar a las mujeres. Lo importante es saber si comen bien, si están haciendo ejercicio físico regular, si se están cuidando, ¿vale? Vale. Pero el peso en sí es que a mí personalmente me importa un pimiento, o sea, es que no me importa nada. Y No además, había pesado nunca a una mujer embarazada, ni en Inglaterra, ni tampoco las he pesado aquí nunca. No me importa para nada lo que engorde o deje de engordar una mujer, la verdad. es que no tiene mucho sentido porque además no lo hacemos bien, o sea, cada vez vengo con una ropa, con unos zapatos, o sea, es que realmente estamos haciendo una especie de cribado, ¿no? De test de saber el peso cuando realmente no estamos siendo rigurosos con eso. Sí, Entonces, sí. al final, ¿qué criterio Lo tengo? importante es velar porque haya una salud, o sea, porque haya salud en la mujer para que se General. cuide, sus hábitos de vida sean saludables. Y esto es lo que nos debe preocupar. Pero el peso es irrelevante. O sea, lo que a mí me tiene que preocupar como profesional de la salud es que esta mujer se alimente bien, que coma nutrientes, que no se atiborre de procesados, de azúcares simples, etcétera, que haga ejercicio físico diario, que se cuide Ya está. y ya Salud está. general, ¿no? Ya Salud está. en Y a partir de general. aquí, si engorda, es porque su cuerpo necesita crear reservas. Normalmente quienes son mujeres más delgaditas. Y si no engorda, pues será porque su cuerpo ya tiene suficientes reservas. No pasa nada. O sea que no. No. Y la tensión, que es otro prueba que se hace con un manguito que es eléctrico, que lo mismo falla que lo mismo no. O sea, es que el parámetro de tensión, yo siempre recuerdo en Inglaterra cuando empezamos a tomar tensiones con el manguito manual, porque obviamente tiene mucho mejores resultados y te hace un poco más de exactitud que un tensiómetro que es eléctrico. O Sí. sea, que yo creo que o sea, yo es que flipé también, de verdad, cuando llegué aquí, es como, Dios mío. Idealmente debería ser manual, claro, para ser más preciso. Eh, y sí que está bien tomar la tensión en cada visita de matrona. Yo pienso que esto está bien. Sí. La tensión arterial y incluso la tira de orina para ver que no haya proteína, glucosa, Mm. sangre, etcétera, en la orina. Son cribados sencillos y que no, o sea, que no implican intervención para la mujer, pero eso sí se podría hacer mejor, claro. Claro, hacerlo, pero hacerlo bien, ¿no? Ya que lo Claro, hagamos a lo hacerlo mejor bien, con prisas exactamente, y con... exactamente. Bueno, y por último eso, los monitores, que es otra cosa que en el privado Otro se gran tema, abusa, sí. vamos, se reabusa de estar monitoreando. Al final, yo, vamos, que yo soy muy sincera y las cosas hay que hablarlas clara. Estamos en un sistema privado en el cual las pruebas se pagan, ¿vale? O sea, yo creo que eso Claro, también las mujeres lo tienen que saber. Y claro. si Y resulta que como más cada prueba, pruebas, claro, claro, mientras como más más. pruebas, pues más dinero para la compañía. Entonces eso también hay Exacto, que abrir un poco y decir, oye, lo mismo no es para mí, es sí. para la compañía. Exactamente. Bueno, así funcionan las mutuas privadas de salud, o sea, Claro, es que no nos podemos engañar, son empresas, ¿no? Entonces, de entrada, por el sistema público, te empiezan a ofrecer las correas, monitores, como quieras decirlo, sí, a partir de las 40 semanas de gestación. Por la privada te lo ofrecen antes, como acabas de comentar, a las 37 sí. empiezan. Una burrada. Entonces, está justificado empezar a las 37 o a las 40 con monitorización continua rutinaria, es decir, citar a la mujer cada ciertos días para monitorizarle el bebé. No, ni a las 37 ni a las 40. O Vamos. sea, no es necesario y es una prueba que carece totalmente de evidencia científica, que a día de hoy tenemos muchísima evidencia y continuamente salen artículos científicos criticando la normalización que hemos hecho de esta prueba que no aporta ni un beneficio, o sea, Ya. es que ni un beneficio
y por el contrario tiene riesgos asociados, que es que aumenta el riesgo innecesario de intervenciones, otra vez de inducciones cesáreas, y repito, Claro. no mejora los resultados maternos ni perinatales. Es decir, no deberíamos poner a ninguna mujer a monitores rutinarios a partir de X semana porque sí, ¿vale? Otra cosa es que se te presente una mujer por, yo que sé, a cualquier semana a las 37, Claro, que tenga una por, razón. por que el bebé no se mueve con normalidad, pues estaría indicado. Un sangrado activo estaría indicado. Es decir, cualquier intervención se debe utilizar bien. O sea, tenemos suerte. Justificación, que es lo que tenemos que pedir siempre, justificación de la intervención. ¿Por qué esta Exacto. prueba? Es que tenemos suerte de disponer de estas pruebas, pero si no las utilizamos bien, acabamos produciendo más daños a las madres y a los bebés. En cambio, si las utilizamos bien, pues obtendremos beneficios. Y es simple sentido común y evidencia científica. A ver si leemos más, ¿vale? Pensamos más, Total. y actualizamos los protocolos que tenemos que dan pena ya, ¿vale? Porque ¿qué evidencia hay que justifique monitores rutinarios a la semana 40? Es que me presenten evidencia, por favor, si es que ni la Cochrane ni ningún artículo reciente, nada lo puede No, justificar. no, no, Basta totalmente. ya de patologizar el final del embarazo. A las 40 semanas no te ha caducado el embarazo. Esto da una sensación a las mujeres de que a las 40 semanas pues se les ha caducado el embarazo, se les ha pasado de fecha, ya está cumplida, ya está. Que no es así, que el Total. embarazo es normal hasta las 42 semanas. O sea, es que no podemos ir patologizando así 2 semanas antes el embarazo, ¿no? Sí, Tú es que sabes la además ansiedad que provoca a las mujeres y el mal rato que les provoca vivir de las 40 semanas hasta que paren. Es que es un mal rato innecesario y esto no debería ser así. no, para nada. Yo creo que es eso, que al final se hace por rutina, pero porque en vez de ver a la mujer sentarnos y charlar, se le hace una prueba, porque tenemos esa idea de que si estamos haciendo una prueba, tenemos un papel que dice aquí está bien, en vez de hablar con ella y realmente ver cómo se siente, que es más importante que ver 20 minutos de monitor, lo que vemos es un trocito de cómo está el bebé en ese momento, ¿no? Yo, muchas mujeres, Exacto. porque es verdad que nosotras sí que hemos hecho y estamos reduciendo cada vez más, porque estamos en ese sistema privado en el que se espera, Ujú. la mujer espera que se haga el monitor, y bueno, algunas pues son más conscientes y no lo hacen, y otras pues sí. Entonces, estamos un poco ahí y siempre les explico, ¿no? Que al final esto es una ventanita, que no me da información del parto, que no me da información de cómo va a estar el bebé. De Después, 24 horas, de 24 horas que tiene el día, estamos claro, mirando 20 minutos a ver qué ocurre allí. Y que de estos 20 minutos, además, sabemos que los falsos positivos son terribles. O sea que no tiene ningún tipo de fiabilidad esta prueba de forma rutinaria utilizarla. Es que no tiene ningún sentido. Bueno, es medicina defensiva lo que al final hacemos, ¿no? mm, mm, Y además aquí en España nos da muchísimo miedo, eh, aunque la evidencia lo confirme, nos da mucho miedo a quitar pruebas, ¿no? sí, O sea, al contrario, siempre estamos añadiendo, o sea, estamos poniendo más y más y patologizando más, en vez de deshacernos de cosas que sabemos que producen más daños que beneficios y que no serían necesarias y que la evidencia es contundente en contra de ellas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cuesta mucho, hay mucha reticencia y porque aquí nos cuesta mucho actualizarnos y actualizar protocolos. sí, en eh, obstetricia, ¿no, Laia? Porque yo también siempre sí, digo eso, ¿no? Que después en diferentes especialidades médicas, oye, hace mucho tiempo que ya no se opera a corazón, o sea, sí, grande sí. y sin embargo eso es una laparoscopia, o sea, hay muchas actualizaciones en otras especialidades y sin embargo en obstetricia, ¿cuánto cuesta? O sea, ¿cuánta evidencia hace falta para que se actualice y diga, no, esto no hace falta hacerlo? Yo es que creo Sí. que no sé, yo es que no lo... Vamos, sí creo que al final estamos en un país que nos obliga un poco a esto porque somos mujeres y la salud de las mujeres pues obviamente Mm. siempre tiene entredicho. Sí, 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 es una pena. Pero bueno, esperemos que con información
en mano de las mujeres y cada vez más profesionales actualizados, pues todo esto vaya cambiando, ¿no? Total, total. Yo creo que, bueno, hemos estado aquí casi una hora, madre mía, vamos, se va a ¿Ya? pasar el tiempo volando. Uy, sí. Información de valor, de evidencia científica, que es lo que tenemos que agarrarnos, no a lo que me dicen o lo que pasó, sino realmente lo que está demostrado, porque al final es la única manera de funcionar en medicina, porque no hay uno más uno, dos, que es lo que yo creo que tenemos un poco que tener, y en el embarazo y el parto menos, porque no estamos en un proceso patológico. Yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a quitarnos esa idea, ¿no? De que el embarazo es un momento muy especial, no es salud como tal, pero tampoco es enfermedad y tenemos que Es tratarlo que, como... es que lo bueno es que alardeamos mucho de ciencia y de ciencia y de ciencia y es que de Y no la ciencia hay muy usamos. poca. O sea, es que realmente hay un comunicado del Royal College of Obstetricians and Gynecologists de Inglaterra, del Sí, colegio que decía que solo el 9-14% de las prácticas de obstetricia están basadas en evidencia. O sea, ¿tú ya. te imaginas? El resto, y esto en Inglaterra. O Imagínate sea, aquí son... vamos, vamos, ojo. o sea, ¿tú te imaginas? Estamos hablando de que la mayoría de práctica clínica que utilizamos es en base a tradición, experiencia, consenso clínico, pero no a evidencia científica de Ya. calidad, ¿vale? Entonces, bueno, es hora de ser un poco críticos, reflexionar, empezar a actualizarnos a medida que van saliendo cosas, pues ir rectificando y por Y el bien de las progresando, mujeres, sí, progresando y progresando. totalmente. Sí, yo creo que eso, como mujeres, eso, pues es tomar esa responsabilidad, el decir, oye, yo si quiero de verdad tomar decisiones, tengo que informarme, y si las decisiones que yo tome no, pues no son respetadas, pues a lo mejor me tengo que ir a otro sitio, ¿no? Que también es lo importante, decir, bueno, que tengo que Sí, encontrar un sitio en el que realmente me sienta segura, me exacto, sienta bien y sean capaces de acompañarme, que de eso se trata. exacto. Genial, Laia, Muy pues bien, muchísimas gracias. Marina. Igualmente, Me ha un encantado abrazo hablar grande. contigo. Lo dejamos guardado espero esta Sí, vez que no se nos esta vaya. vez sí, ¿eh? Esta vez sí. Muchísimas Bueno, gracias pues a todas las un que habéis estado por abrazo. aquí. Adiós a todas. Hasta luego.